Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo en este momento. Estamos esperando que llegue Juan José Centurión y largamos con esta interesante y al menos para mí personalmente muy pero muy esperada entrevista. Una entrevista que tengo pendiente de hace mucho tiempo. Gracias a Segundo Carafí de Centro de Estudios Cruz del Sur, los invito a todos a seguir tanto por YouTube como por Instagram, por Twitter, que están poniendo en los últimos días videos muy pero muy interesantes para formarse personalmente. Y Segundo fue quien organizó, hizo de intermediario para esta conversación que vamos a tener con Juan José Centurión en una situación realmente crítica a nivel mundial. Ahí preguntan cuántos libros, sí, muchos libros, son algunos, una fracción. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto enorme, la verdad. Igualmente, hacía tiempo que quería charlar contigo, así que gracias por la invitación a este espacio tan lindo que tenés. No, seguro, y gracias también a Segundo, recién lo mencionaba antes de que se conecte, por haber hecho posible esto. Bueno, comenzamos. Mucha gente preguntaba cuál va a ser el tema. En realidad no hay un tema establecido, sino que va a ser una conversación, ¿no? Lo que vaya saliendo, yo creo Sí, que vos sabés que yo no sabía que eras de San Juan de Barriales, sí, soy de Barreal. pintor de la cordillera sanjuanina, Ujú. tiene su estudio desde donde pinta toda la cordillera en Barriales. Y vive Sí, ahí bueno, hace muchísimo tiempo. bueno, y de hecho mi mamá me preguntó cuando salió todo lo de las elecciones, me dice, Pablo, ese Gómez Centurión que está candidateándose, ¿es algo de los de San Juan? Debe ser. Y yo le dije, y mamá, seguro, porque esa combinación tampoco es que sea tan común, ¿no es cierto? Sí, de No, hecho, no, sí, 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 no, de hecho yo Gómez Centurión, cuando salió el nombre Gómez Centurión, bueno, siempre lo escuché por el tema de Malvinas y demás, yo lo asociaba con los Gómez Centurión de San Juan. Lo único que ahora me acaba de confirmar que son parientes, eso yo no lo tenía sí, claro. el que fue gobernador de San Juan por el Sí, 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 sí. bloquismo, el Bebe Gómez Cinturón, era hermano de mi padre. Ah, bueno, claro, tío, entonces. Claro, tío mío. Y el pintor es primo hermano mío, Carlitos es primo hermano mío, un tipo muy talentoso que ha hecho su carrera artística pintando la cordillera sanjuanina. No, Tiene y cuadros, hermoso. y tiene cuadros además, él pinta en un estilo botero, pinta cuadros que son de 6 metros por 6 metros, una cosa monumental. Así que el estudio es como un gran galpón con andamios donde él pinta la cordillera. Así que bueno, nada, me trajiste muy lindos recuerdos con Sí, Barriales. no, bueno, de paso invitamos a todos los oyentes a que googleen ese pueblo hermosísimo de la Argentina, un pueblo enclavado en medio de la montaña. Y bueno, yo por haberme criado ahí, como sabe bien, ahí hubo un destacamiento, bueno, todavía está el Regimiento de Infantería de Montaña que tiene estancia y demás, el Regimiento de Infantería de Montaña número 22, está la Gendarmería Nacional, en su momento estaba el escuadrón tanto el 26 como el 27, después el escuadrón 27 lo cierran cuando termina el tema de la escuela de gendarmería en Barreal. Ahora tengo entendido que lo han vuelto a abrir ahí en mi pueblo. Por lo cual yo me crié en una zona bastante militarizada en el sentido de que en relación a la población total, nosotros éramos 3.000 habitantes y teníamos cerca de 1.000 soldados en el pueblo, o sea, uno de cada 3 habitantes era un soldado. Yo creo que esa proporción, salvo tal vez en lugares como Esquel, en Chubut, además, yo creo que no existe, digamos, esa proporción tan alta. Por lo cual tuve un interés Sí, siempre. claro. Uh-huh. Y era el viejo modelo de las zonas fronterizas, digamos, ¿no? Era Claro, el viejo modelo de los 30, de los 40, de los 50, de las zonas de frontera, en donde el Estado Nacional tenía una presencia, porque además esos destacamentos lo que generaban eran también personas que se retiraban y se quedaban en esas ciudades, Upayata, Barriales, está claro. plagado de gente que cubrió servicio en esos lugares, que conoció la belleza de esos lugares, que no, si no, no los hubiera conocido nunca, y se estableció en ese lugar y se quedó a vivir y fundó la familia, ¿no? Claro, Entonces seguro, seguro. también el ejército era un factor de
despliegue territorial y de despliegue demográfico ocupacional. Muchos soldados conscriptos que hacían... mi primer destino fue Sarmiento, Chubut, en medio de la provincia de Chubut. Muchos soldados que hacían el servicio militar se quedaban y se radicaban ahí, venían de Córdoba, de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, se quedaban y se radicaban, encontraban trabajo muy rápidamente en los pozos de petróleo, en distintas explotaciones rurales de la zona, y transformaban una vida que a lo mejor iba a ser en un lugar semiurbano, con muy pocas posibilidades laborales, transformaban en otra vida, digamos, ¿no? No, ciertamente, y de hecho la caída en su momento económica de mi pueblo fue cuando se cierra el Escuadrón 27, que afectó gravemente la situación económica del lugar. Pero una cosa interesante, yo recordando, claro, venían aspirantes, como le decíamos nosotros, de Gendarmería, de toda la Argentina, venían muchos chicos de Formosa, de Claro. Chaco, de Salta, y muchas veces se terminaban casando con barrialinas. Eso pasaba mucho, porque claro, los chicos tenían 18, 19 años, conocían a su novia, se casaban. Ha pasado mucho que, por ejemplo, hijos de esos soldados que pasaron por mi pueblo han vuelto al pueblo una vez que se han casado. Hay casos, por ejemplo, como decía, de incluso jefes de gendarmería que se retiraron y se quedaron a vivir ahí en San Juan por sí, lo que ofrece, ¿no es cierto? La paz, la tranquilidad, aparte del paisaje hermosísimo, como pasa a lo largo de toda nuestra cordillera. Ahora, para meternos más en el tema que estamos viviendo, una frase que yo siempre escuchaba cuando estaba estudiando en la universidad y especialmente en cuestiones de relaciones internacionales y demás, que yo creo que podría ser una buena frase para ir guiando esta conversación, es la que nunca hay que dejar pasar una crisis en vano. Una crisis en vano. ¿Por qué? Porque el enemigo a la crisis, si es de uno, la va a aprovechar, pero también uno tiene que tener en cuenta la crisis y ver, bueno, ¿qué podemos sacar, qué provecho podemos sacar de una crisis como la que estamos viviendo? La Argentina, hoy por hoy, está, yo creo, en una encrucijada muy difícil por el problema económico, por el problema cultural, el problema moral, social y demás. ¿Cómo ve a la Argentina, encima de que tenemos todos estos problemas, con todo lo que está ocurriendo actualmente con el tema del coronavirus? Argentina viene muy mal desde hace décadas. Hace 4 décadas que, de alguna manera, la socialdemocracia en la Argentina cancela el proyecto de una nación con problemas, con muchísimas dificultades durante 170 años. Argentina era una sociedad sólida que tenía uno de los índices en Latinoamérica de mayor nivel de crecimiento y de mayor nivel de progreso social. El hijo de un obrero analfabeto en una generación llegaba a ser doctorado en la UBA, digamos. Esto era la historia de la Argentina. Claro. Con dificultades sociales, con dificultades políticas, pero ese proyecto funcionó 170 años. Hasta que en el año 72 se cancela el proyecto de nación, viene un proyecto socialdemócrata que se instala en la Argentina, con toda la simbología cultural, política y económica de este modelo de la socialdemocracia, ¿no? En la Argentina, socialdemocracia es corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, que es una combinación terrible, porque es nefasta. Es negocios por la derecha y verborragia y cultura por izquierda. Esto fue lo que se instaló. Y en las últimas 4 décadas, detrás de eso destruyeron un Estado que tenía una enorme vocación estratégica y que tenía herramientas como la que acabamos de describir los dos en esta pequeña charla de pueblo, digamos, ¿no? El despliegue territorial, ferrocarriles, explotación de petróleo, correo. Y detrás de un proceso llamado de privatización destruyeron el Estado argentino. Los que se dicen estatistas, defensores del Estado, en 40 años destruyeron la capacidad estratégica del Estado Nacional. Cuando yo digo estratégica, digo la capacidad del Estado de trabajar para la generación que viene, no para el gobierno actual. El Estado como una herramienta de naturaleza estratégica que sirve para trabajar para la próxima generación. Esto lo destruyeron y transformaron a partir del año 83, 84, 85 el Estado en este concepto de la dádiva y del subsidio. Empezó repartiendo el gobierno de Alfonsín cajas pan en el año 87 y hoy tenemos 9 millones de personas
subsidiadas en la Argentina, con impuestos cada vez más caros que son impagables, que hacen que sea imposible en la Argentina producir, que sea imposible trabajar, dar trabajo y exportar, que fue el ciclo virtuoso que hizo de Argentina en algún momento dado la quinta economía del mundo, un país que trajo 4,5 millones de... Cuando Argentina tenía 800.000 habitantes, trajo 4,5 millones de habitantes detrás de este proceso. Trabajo, producción, exportación. Ese es el ciclo virtuoso histórico de la Argentina, que estaba en el ADN de la Argentina. Destruyeron ese modelo, destruyeron culturalmente ese modelo, empezaron a castigar al mundo del trabajo, al mundo empresarial, empezaron a instalar el Estado como el salvador de los individuos, y cada vez que interviene el Estado no salva a los individuos, los condena, no los salva. Bueno, hoy esta situación ya es insostenible. Sobre oído mojado viene el fenómeno de la pandemia. Y ahí empezás a tener los matices políticos, Pablo, porque cuando Fernández recibe el gobierno en el mes de diciembre, ya era responsable de la destrucción del Estado cuando fue jefe de gabinete, cuando Cristina fue 2 periodos presidenta de la Nación, la mitad de su gabinete ya había sido ministro o secretario del Estado, o sea que recibe un Estado con un nivel de precariedad fenomenal. Entonces, en el mes de diciembre, cuando ya el mundo hablaba del fenómeno de la posible cuarentena en China, y cuando la Organización Mundial de la Salud trampeaba con los datos que recibía de China y no los repuntaba, el problema del Ministerio de Salud de la Argentina, ¿cuál fue? Obviamente, el aborto. Entonces salieron, la primera licitación que hizo fue Misoprostol. Claro. No se prepararon para un posible escenario de pandemia comprando los elementos necesarios para hacer test, respiradores. No. El problema de la Argentina, el problema de la pobreza en la Argentina era fundamentalmente la temática del aborto. Aborto libre y gratuito para todo el mundo, a través de la implementación de protocolos, y te llevo el aborto a tu casa, que es el servicio que están ofreciendo ahora. El de libre ahora es no te expongas en irte a hacer un aborto a un hospital, te llevamos el aborto a tu casa. Bueno, esto lo que generó claramente fue que cuando se decretó la pandemia y empezó mundialmente el fenómeno de la pandemia, el Estado estaba haciendo 6 test cada 100.000 habitantes, cuando Uruguay hace Chile cerca de 30, Brasil cerca de 45, Estados Unidos 170 y Europa 700. Entonces, un Estado precario, poco inteligente, poco elaborado, que además no tiene información, ¿qué le terminó diciendo a los argentinos? Quédate en tu casa porque no tengo forma de protegerte. Y generó una cuarentena que paró la economía y paró la producción en la Argentina, cuando la racionalidad de otros países que han manejado, que vienen manejando este tema, la manejan con información e intervienen en el momento donde detectan el problema, intervienen barrialmente, zonalmente, Claro. provincialmente. Pero esto fue el Estado primitivo. Quédate en tu casa, te pongo un gendarme en la puerta y si salís te confisco el auto. Esto fue la respuesta del Estado. Con lo cual, esto va a tener consecuencias gravísimas más allá de la pandemia. El Estado hoy en día el gobierno está imprimiendo billetes, está sobreemitiendo de una forma escandalosa, eso va a tener un impacto inflacionario fenomenal. Vos viste que los argentinos, vos a un sueco le hablás de 5% de inflación y le da un infarto en forma automática, digamos, ¿no? Los argentinos con 45% de inflación decimos, hay riesgo de hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación Claro. sino 45%, digamos, ¿no? Pero bueno, Claro. en Argentina hemos llegado al 1.700, 1.800% anual de inflación con el gobierno de Argentina. Entonces, lo que digo es, el escenario que viene por la Argentina es muy complejo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo. Y esto, como vos decís, tiene que ser una oportunidad. La sociedad argentina tiene que entender que no importa el que gobierne, dentro de este esquema del sistema político, la Argentina no tiene salida. Con este esquema de Estado, la Argentina no tiene salida. Con este esquema impositivo, la Argentina no tiene salida. Con este esquema de ley laboral, la Argentina no tiene salida. Con este esquema financiero de un gobierno que toma deuda al 75% en el mercado financiero de la Argentina, es imposible, es inviable cualquier modelo de recuperación económica. Así que eso yo creo que lamentablemente la crisis va a ser muy grande, pero la crisis nos va a empujar a análisis de esta naturaleza, ¿no?
Claro, y el problema, como yo decía recién, que nunca hay que dejar de desaprovechar una crisis. Obviamente que tiene que ser una oportunidad para iluminar al argentino, para formarlo, para hacer que se dé cuenta que esto va a explotar tarde o temprano. Pero también mi temor es que hay países externos, porque esto en definitiva es un juego de geopolítica y en la geopolítica no hay piedad, en la geopolítica no existen las reglas de juego de respeto mutuo ni nada, si te debilitas te revientan. Argentina está, por así decir, a la deriva y obviamente que hay muchos intereses. No somos el centro del mundo, no somos el país más importante del mundo, no tenemos los recursos naturales del mundo como muchas veces quieren hacer creer, pero ciertamente que Argentina tiene mucho valor territorial y estratégico y geopolítico. Y obviamente que el ver a una Argentina débil va a ser una oportunidad por lo menos para China dar el zarpazo, porque ese es mi temor más grande. Mi temor más grande es que el gobierno esté obviamente, o por un lado son muy estúpidos, y hay parte de eso también, pero por otro lado también yo creo que hay una crisis ciertamente provocada y que es estratégica para así, y al menos ese es el modo como lo veo yo, así poder tener la excusa perfecta para tomar ciertas medidas que de otro modo serían inconcebibles. Por ejemplo, el tema del apoyo chino en la Argentina. Porque un país así es inviable, como decía recién. Pero ¿cómo vas a hacer funcionar un país si no tenés los medios para poder incluso sostener ese estado gigantesco, ese estado de asistencialismo social y demás? Eh, ¿Cuál es el peligro real de que China se inmiscuya en nuestra situación social, económica y política como país? ¿Es un temor realista? No, es una realidad ya, no Claro, es un temor, no es una amenaza potencial. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene una base china, una base con capacidad electrónica, con capacidad de guerra electrónica, con capacidad satelital, que se opera remota desde China, en el medio de la provincia de Neuquén. Esto ya es real. Entonces, si Argentina no genera un proyecto de nación en los próximos 15 años, con déficit poblacional, con concentraciones poblacionales que indican, por otro lado, vacíos territoriales de poder absolutos, con un despliegue de recursos naturales que pueden no ser extremadamente enormes, pero que están concentrados en una sola geografía. Va ciertamente, desde sí, 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 litio, sí. petróleo, agua, gas. Entonces, todo eso concentrado en un mismo esquema político. Entonces, la pregunta en la Argentina es quién elige los gobernantes. Esta es la pregunta del millón, porque en la Argentina los gobernantes no son idiotas, pueden ser más torpes, menos torpes, pueden tener mayor capacidad de implementación o menor capacidad de implementación. El tema es quién los elige, y no los está eligiendo el pueblo argentino. Cuando vos mirás el listado de los confiables en Open Society, por ejemplo, la organización de Soros a través del mundo, vas a ver a los dirigentes argentinos que toman las decisiones todos los días en la Argentina. Entonces, ¿quién está eligiendo y de dónde se eligen los presidentes, los ministros, los hombres que toman el presidente del Banco Central, los hombres que toman las decisiones importantes de Argentina? Si nosotros no revertimos eso, el mundo global, los centros de poder globales tienen sobre la Argentina y sobre el mundo en general una visión neomalthusiana, pero ya no con respecto al alimento, sino con respecto a todos los recursos naturales. Claro. Entonces, ¿cuál es la visión neomalthusiana de este proceso? Ustedes, todos los países del subcontinente, mantienen y sostienen la pobreza, son corruptos políticamente, piden plata y se la gastan, consumen recursos naturales, consumen recursos no renovables, contaminan y producen poco. Por ejemplo, lo menos que pueden hacer es dejar de tener hijos. Claro. Entonces, todo este tipo de razonamiento viene de estos modelos, comprados e implementados por funcionarios argentinos, porque acá no vienen funcionarios chinos a implementar las medidas. Estos los implementan funcionarios argentinos y el nivel de la dirigencia argentina son gerentes de los poderes internacionales. Sin tener conspiranoias ni visiones conspirativas, eso es un tema real. Ya. Los últimos dos ministros de salud, Rubinstein y Ginés González García, los puso la Organización Mundial de la Salud y la Claro. Parent Health Organization, digamos, no,
Esto no es un secreto, ni es una conspiración, ni es ninguna actividad de inteligencia. Esto está en los medios, está dicho por ellos, digamos. Claro, Entonces, claro. ¿quién No, elige al ministro de Salud en la Argentina? ¿Lo elige el presidente de la Nación? No. ¿Lo elige el pueblo de la Nación Argentina? No. Lo eligen de afuera. Así el canciller, así un montón de funciones vienen elegidas de afuera. no, es realmente increíble. Yo lo vi muy claro en las últimas dos elecciones, por eso cuando gente me preguntaba, decía, no pueden votar ni a Macri ni a Fernández. No se puede porque los dos juegan para intereses internacionales, extranjeros, de dominación de nuestra patria. Hace poquito hice un video, hace 2 semanas, y lo hice porque estaba muy enojado en ese momento. Trump había, sí, me salió un monólogo de 1 hora y media que mucha gente Sí, lo vi, después pues me vi parte decía, de él. sí, aquí el problema es el globalismo o el patriotismo. Estamos en esa disyuntiva. A mí me impresionó que Trump, por ejemplo, dice a la Organización Mundial de la Salud no le vamos a pagar más los 500 millones de dólares por los motivos ya sabidos. Argentina tenía la oportunidad de, al menos con la excusa de la pobreza, con la excusa de la situación económica, no pagarle los 4.300.000 dólares que le llegó el 31 de marzo, porque eso el que quiera puede ir a mi página web y verlo ahí, tengo el link. La Organización Mundial para la Salud le manda a la Argentina la boleta. Esto es solamente el parte de la Organización Mundial para la Salud, dejemos el resto que le tiene que pagar las Naciones Unidas. 4.300.000 dólares con el problema de salud pública que tenemos. Argentina tenía la oportunidad de haberle dicho que no, un corte de manga a la Organización Mundial para la Salud, y se bajaron los pantalones. Felipe Solá manda una carta de apoyo tanto a Tedros de la OMS como al gobierno chino, lo cual es una locura. O sea, desde el punto de vista geopolítico, al menos quédate callado si no te la querés jugar, porque otros países no se la jugaron, pero Argentina se la jugó Pero explícitamente Pablo, por Chile. vos estás pidiendo que el perro muerda la mano del amo, digamos. Esto no va a pasar. Claro. Ahora, si no tenemos conciencia de eso, vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con determinados temas en la política o con determinado gobierno. Ahora, cuando como Macri, el presidente, salía hablando de la gobernanza mundial, vos decís, flaco, ¿quién escribió esto? Claro. Y lo mismo pasa con quién designan las autoridades que toman las medidas y toman las decisiones en Argentina. Argentina, a ver, la Organización Mundial de la Salud, cuando termine esta pandemia, va a terminar siendo uno de los grandes responsables de la expansión de la pandemia, porque no la evitó en el mes de diciembre, cuando no repreguntó a China la información que mandaba China sobre su propia epidemia, digamos. Y esto distribuyó la pandemia en el resto del mundo y fundamentalmente en Europa. Así que cuando se haga la investigación de este proceso, ahora por supuesto estamos todavía en el medio de la tormenta, pero cuando se termine haciendo la investigación de este proceso vas a ver los organismos mundiales o inútiles para trabajar sobre este tema o con un enorme nivel de responsabilidad sobre este proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso hoy? Los organismos mundiales que hoy no figuran, porque si la pandemia era global, todos esperábamos que los organismos tuvieran soluciones globales, no las tienen. En cambio de eso, los gobiernos nacionales, los estados nacionales, mal o bien, están tratando, en el vínculo con el ciudadano y con el individuo, de paliar el problema. Algunos mejor, otros peor, otros lo están haciendo en forma excelente, como Surcorea, en fin. Pero el problema quedó en un Estado nacional. Entonces, el poder global lo que dice es los estados están haciendo mal su trabajo, pero lo que hicieron en realidad mal su trabajo, empezaron haciendo, fueron ellos. Así que hay que ver cómo termina esta cuenta. ¿Y qué es lo que escuchás vos de los voceros del poder mundial? Cuidado porque el Estado está avanzando sobre los derechos de los individuos. Cosa que es parcialmente cierto, no es que no sea cierto. El tema es que los individuos en este mundo estamos entre un poder mundial corporativo y lidiar con nuestros propios estados, ¿no? En el tema de que los estados no avancen sobre nuestros derechos. ¿Cuál es la salida de eso? La política. La política es la herramienta de los ciudadanos para regular que los estados no avancen sobre nuestras personas en el momento que no tienen que avanzar. En un estado de crisis, el estado natural, el leviatán naturalmente va a avanzar sobre los derechos individuales. El tema es si los hace en forma inteligente o en forma tosca, como lo hace el Estado argentino, te saco el auto y salí de tu casa. Los estados europeos que dijeron, Pablo, a partir de este momento tu teléfono es rastreable. Claro. Y yo voy a rastrear tu teléfono.
Ahora, ese rastreo del teléfono también significa que a vos te manden un mensaje cuando vos estuviste en un lugar público al lado de una persona contaminada y te diga, Pablo, estuviste al lado de una persona contaminada, andá a hacerte un análisis, andá a Claro. hacerte un estudio. Y si no vas, que te vayan a buscar a tu casa. Entonces, la herramienta de la política como gestora del bien común es la herramienta porque tenemos la única herramienta que nos quede a los ciudadanos para controlar nuestros propios estados y para que no terminen los estados alineados con el poder mundial. Esto es así, digamos, ¿no? Por eso es que nosotros estamos muy empeñados en desarrollar el músculo y la herramienta política, porque ahí es donde vamos. Y ciertamente que lo que se impone, como dice el dicho, por la política solamente se puede sacar por la política. Lo que se aprueba en el Congreso se saca en el Congreso. Lo que se impone por la Corte Suprema se saca en la Corte Suprema. Hay que jugar en los distintos campos y demás. ¿Cuál sería un plan realista? Porque agarrar la Argentina en este momento podría parecer incluso un suicidio. Agarrar la Argentina en la situación en la cual se encuentra. ¿Cuál sería un plan realista, cree, como candidato presidencial, habiendo pasado y vivido en la Argentina toda la vida y especialmente en tantos ámbitos tan diferentes, en el ámbito privado, en el público, en el ejército argentino y demás? ¿Es realista pensar una salida para la Argentina? Estamos de acuerdo que la Sí, batalla la tenemos que dar, pero ¿es realista sí, pensar sí. una salida para la Argentina? Sí, absolutamente, absolutamente. La Argentina nos quieren hacer creer que esto es imposible. Ese es el primer mensaje Claro. que estamos haciendo todo lo posible. Me voy a correr porque el sol está bajando y ahí está. Nos quieren hacer creer que esto es imposible. Y yo lo que les digo siempre es, esto ya lo hicimos. Este fenómeno, la Argentina ya lo hizo. 2 generaciones atrás ya lo hizo, transformó una pampa indómita, llena de seres indómitos, en un Estado nacional, en un país que funcionó, que trajo inmigrantes, que producía. O sea, esto ya lo hicimos. Nosotros todas las semanas estamos teniendo 3 especialistas que a todo el equipo mío a nivel nacional, en todas las provincias, nos viene a dar una charla de algún tema específico, de economía, de salud, de diversos temas que hacen a la política pública. Y vos lo que ves en los especialistas es, esto está destruido, pero esto ya lo hicimos alguna vez. Con lo cual, si ya, yo por eso voy tanto a la historia de la Argentina, si esto lo hicimos una vez, lo podemos hacer de vuelta. Primera Ciertamente. premisa, porque está en el ADN hacerlo. Segundo, lo primero que tiene que hacer la Argentina en este estado de debacle de naturaleza económica y social es volver a equilibrar un sistema de valores. Si vos no tenés un sistema de valores armónico en la dirigencia, es imposible que te vaya bien económicamente, ni socialmente, ni vas a ganar un campeonato de fútbol. No te puede pasar absolutamente nada bueno. Porque vas a tener, ¿qué significan valores? Cosas que están en la metafísica, no, conductas de vida diarias que la Claro. dirigencia se comprometa a ser constante, a cumplir las leyes, a no tergiversar las leyes, a dar cumplimiento, a tener visión estratégica, a cumplir los plazos en largo plazo, valga la redundancia. Entonces, esto es posible. Lo que se necesita es una dirigencia alineada con valores. Y la Argentina lo que necesita es, primero, equilibrar sus cuentas públicas como primer paso racional. Esto tiene 2 o 3 bolsones muy importantes, uno es el ANSES, el otro es el PAMI, distintas organizaciones que tienen que equilibrar su presupuesto público y vos cuando empezás a investigar te das cuenta que con lo que recaudan es muy probable que puedan pagar sus responsabilidades. El tema es que tienen cargadas 50 responsabilidades más que no tienen nada que ver con su función. Y lo otro que tenés que empezar a hacer en un plan a 4 años es pasar de planes sociales a trabajo genuino. ¿Cómo se logra esto? La carga tributaria de un empleador sobre un empleado es 56-58%, depende de No, la actividad. es una locura. Bueno, son un sueldo de 100, vos pagás Claro. 158. El costo tuyo real es 158. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? De los 7, 8 millones de planes que hay en la Argentina, hay que empezar a trabajar sobre los planes de los jóvenes. Después tenés parche con los más viejos, puedes hacer jubilaciones anticipadas, puedes hacer un montón de cosas. Pero los más jóvenes, jóvenes de 19 a 25 años que ni estudian ni trabajan y cobran un plan para no hacer absolutamente nada.
Eso es destructor de la cultura del trabajo, es destructor de la trama social, digamos. Porque significa que la persona que trabaja, hacerla sentir puesto para que alguien no trabaje. Y el que no trabaja porque nadie lo va a emplear en estas condiciones, no porque sea una mala persona, ni porque él sea el culpable, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? En 4 años, si vos le decís a los empleadores con un registro de jóvenes que ni estudian ni trabajan, entre 19 y 25 años, y usted lo emplea por 4 años, no le paga cargas sociales, inmediatamente yo creo que en 4 años tenés 2,5 millones, 3 millones de jóvenes incorporados al mercado laboral. Lo agarran sin pensar, ciertamente. Sin pensar. Que esto no quiere decir, además, ¿cuál es la diferencia? Que primero que va a ganar más, cosa que no es menor. Segundo, que en lugar de plan estás pasando a salario, con el fenómeno inclusivo que significa el salario. Inclusión de naturaleza financiera, porque esa persona tiene una cuenta corriente, es sujeto de crédito, es sujeto de tener una tarjeta de crédito, obra social, con todos los derechos que hacen y que vinculan al fenómeno laboral del trabajo y del salario. Entonces, vos ahí lo que empezás a hacer es empezar a dar vuelta a la ecuación. En lugar de pagar un plan, lo que le estás diciendo a un empleador es, señor, produzca más y contrate una persona y no le pague cargas durante 4 años. Esto es un plan sencillo, es un plan de trabajo joven que se puede implementar sin modificar la Constitución ni modificar ninguna ley. Ahora, ¿cuál es la contra de esto? Obviamente los sindicatos. La Argentina tiene la estructura sindical más desarrollada del planeta, con la ley sindical más compleja y la ley laboral más compleja de todo el mundo, y tiene un 42% de trabajo en negro. ¿Cómo lo explicás? Claro. ¿Cómo puede ser que la organización que naturalmente tendría que defender el derecho de los trabajadores, que esté en blanco, que tenga aportes, en esa trama de poder sindical en la Argentina haya 42% de trabajo en negro? ¿Cómo te lo explicás, Pablo? Porque si vos decís a sindicatos más desarrollados, sería casi imposible que en la calle haya trabajo en negro. 42% de trabajo en negro en la Argentina. Entonces, lo que digo que revertir el fenómeno de estrategias, el fenómeno del desastre argentino, es un tema que es empezar a revertir las ecuaciones de poder de sectores que tendrían que tener otra función por su naturaleza, como por ejemplo los sindicatos, y terminan siendo un factor de poder político. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, pensaba mientras decía ese plan, que matemáticamente obviamente que funciona porque incluso el Estado le convendría mucho más. Pensando en el caso de Estados Unidos, con Trump, antes de que comience todo este problema de la pandemia, Estados Unidos tenía históricamente los niveles más bajos de desempleo. ¿Cómo lo logró Trump? Bajándole los impuestos a las compañías. Eso inevitablemente creó un aumento en la necesidad de trabajo, porque comenzaron a producir más. Y naturalmente, sin tener que, ni siquiera en Estados Unidos tuvieron que ir y decirle al que vivía del plan social, mira, te vamos a quitar el plan de trabajar. Se dio de modo natural, porque llega un momento que el vivir del plan es deprimente. Eso va contra la propia dignidad del ser humano. Llega un momento que incluso psicológicamente el vivir del Estado no te hace bien. Acá muchos preguntan, servicio militar obligatorio, por ejemplo. ¿Sería una opción factible para reeducar, por así decir, a un gran segmento de la población que ha caído en una especie de asistencialismo y se han convertido, tranquilamente lo podríamos decir, en zánganos crónicos, por así decir? Sí, yo lo que creo que el servicio militar no es un reformatorio, ¿no? El servicio militar es el brazo y una herramienta del sistema de defensa, y tiene que ser funcional y tiene que servir al sistema de defensa. Yo creo que hoy en la Argentina no tendría demasiado sentido el servicio militar obligatorio, porque sería usado como esto. Sería Claro. usado reemplazando a la escuela, al colegio, a la familia. No es el rol del servicio militar. Los militares no son personas que se educan para la guerra y se forman para la guerra. No para ser entrenadores de chicos descarriados. Entonces, lo que digo es, nosotros lo que sí estamos diciendo que hay que ampliar el servicio militar voluntario, con salario. Entonces, lo que hay que ampliar es, primero porque el sistema de defensa lo necesita, y después porque el sistema del servicio militar voluntario
de 5 años o más acortado de 2 años o de 3 años, lo que le da al ciudadano es, primero, esto que hablábamos cuando arrancamos en la posibilidad de salir, por ejemplo, del conurbano, ir a conocer la Patagonia y servir en una unidad del sur, educarse técnicamente en algún oficio, en algún tipo de carrera de oficio, y ser formado en el uso de las armas posteriormente para el sistema de defensa y quedar en la reserva. Entonces, nosotros sí lo que estamos diciendo es que nosotros lo que buscaríamos es ampliar el servicio militar voluntario con la cantidad de gente que se incorpora, pero no de vuelta al servicio militar obligatorio, porque además las modalidades de la guerra han cambiado. La guerra es más tecnológica, en un año de un servicio militar obligatorio no terminás formando un soldado, con lo cual al sistema de defensa hoy el servicio militar obligatorio no le serviría. ¿Qué sería cuál sería un buen plan estratégico para la Argentina en toda la cuestión de defensa? Porque hemos observado, yo desde al vivir en un pueblo militarizado, lo vimos en carne propia, el hecho de que cada vez se diezmaban más las fuerzas, cada vez había menos presupuesto, había un ataque constante a las Fuerzas Armadas, incluso a la autoridad misma de las Fuerzas Armadas por estos farsantes de derechos humanos y gobiernos de turno y demás. Teniendo en cuenta la situación geoestratégica de la Argentina y la geopolítica mundial del momento, ¿cómo vería una buena defensa de la Argentina? Porque han cambiado, como decía, el tema de las guerras. Ya no son lo mismo las guerras de hoy que las guerras del pasado. ¿De qué manera habría que fortalecer a la Argentina desde el punto de vista estratégico y de defensa? Bueno, Argentina, como decíamos, es un país despoblado, con una tasa de natalidad que debemos estar en el 2.1, cuando necesitas arriba del 2.3 para tener la perspectiva de... Bajísimo, bajísimo. Además de eso, tenés la población concentrada en 5 o 6 grandes núcleos urbanos de la Argentina, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Santa Fe y sus aledaños, y el resto del país está vacío. Además de esto, tenés enorme cantidad de recursos naturales, agua, tenés suelo con una capacidad de generación de proteína única en el mundo. Entonces lo que nosotros decimos es, esto hay que defenderlo. Claro. Entonces, la pregunta que siempre le hacemos a todos los progres, en todos los debates es, ¿usted cree, por ejemplo, que los chilenos son idiotas cuando pagan un sistema de defensa? ¿Usted cree que, por ejemplo, los brasileros invierten en un sistema de defensa porque son tontos y nosotros somos vivos? De decir, no, nosotros no vamos a tener el costo de tener un sistema de defensa caro. El sistema de defensa es un seguro. ¿Es un seguro de qué? Es uno de los seguros que toman las naciones de continuidad histórica de la nación. La nación se asegura su modelo de continuidad histórico a través de un brazo armado que la defiende. Y mientras mejor es el sistema de defensa, es menos probable que tengas conflicto con alguien. Es la ecuación inversa por un modelo disuasivo. Claro. El modelo de paz no viene a través de no tener un sistema de defensa eficaz. Porque cuando vos no tenés un sistema de defensa eficaz, alguien viene por lo que vos tenés. Es así, es una ecuación matemática. La historia del mundo lo marca así. El modelo de poder sostener el modelo de paz, que vos no tengas conflictos, es tener un sistema defensivo disuasivo, cosa que han destruido en 40 años. Con lo cual el sistema de defensa hay que volver a diseñarlo, hay que volver a hacerlo, hay que llevar el presupuesto de defensa a un presupuesto que sea... nosotros gastamos en defensa 1/4 de lo que gasta el promedio en Latinoamérica, digamos. Es insostenible. Con lo cual hay que llevar el presupuesto a presupuestos que sean en 2 rubros, equipamiento y presupuestos de funcionamiento. Como lo hacen todos los países de la región. Brasil, miren, acá dice, porque no hay presupuesto. Hay presupuesto, lo que pasa es que los presupuestos están empleados en otras cosas. Claro. Están empleados mal. Se lo mandaron a lo del género, le sacaron ¿cuánto? 200 millones de pesos al ejército para cuestiones de género, pero es una burla eso. Sí, claro. Sí, claro. Ahí tenés un ejemplo claro. Claro. Subsidio a la madre de Plaza de Mayo, subsidio a las abuelas. Vos en organismos del Estado que defienden a la gente debes tener un 20% del presupuesto. Defensorías del Pueblo, nacionales. Y yo pregunto, ¿quién defiende al ciudadano?
con 45% de pobreza, ¿quién defiende a los ciudadanos? Claro. No lo defiende nadie. Entonces, lo que sí necesitas es defensa, no defensoría, digamos, ¿no? Bueno, al sistema de defensa hay que volverlo a hacer porque lo han descuartizado. Coincido totalmente. Recién mencionaba algo que a mí me parece clave y mucha gente me dice cómo te verías en la política y demás, y yo a la gente le digo, mira, lo mío pasa por una cuestión de formar a la gente, porque si la gente no está formada van a seguir votando al kirchnerismo, van a seguir votando a todos estos gobernantes que nos han sometido a los poderes de este mundo. El tema de los valores, como algo esencial, que recién lo mencionaba, el tema de los valores culturales. A mí me parece, y coincido totalmente, que el tema de los valores tiene que ser el fundamento para poder levantar a la Argentina de la situación en la cual se encuentra. Obviamente que esto es una tarea gigantesca, esto es una tarea realmente de muchos años, y es una tarea que tal vez requiere tanto tiempo que muchas veces a mí me da la impresión, no sé cómo lo ve usted, que está ahí mismo, pero a mí me da la impresión que al argentino le gusta la victoria inmediata. El argentino en general no es una persona que dice, bueno, planeemos de aquí a 50 años. Argentina es como, ¿cómo se llamaba el técnico este de fútbol que fue un desastre con la selección argentina? Este último, que estuvo con Chile también. ¿Cómo es el nombre de él? El pelado, sí, ya sé. Sí. El que corría el de Casilda. Sí. Se me fue el nombre. Bueno, él escribió un libro que lo encontré por internet, lo leí y realmente es un desastre el libro, es un desastre él como estratega. Pero Sampaoli, ahí está Sampaoli. Una de las cosas que dice Sampaoli, y que a mí me pareció un reflejo claro del argentino, Sampaoli decía, el fútbol se vive, es como Maradona, no hay que planear, el fútbol hay que tirar la pelota y ahí va saliendo las cosas. Y un país no se puede dirigir así, pero es en definitiva como muchas veces vive el argentino. Hay un caos que se manifiesta en todos los niveles, en la educación, en la salud, en la política, obviamente. Y el argentino se ha acostumbrado a querer ver la victoria en el momento sin querer planear a una cuestión de largo plazo que Argentina, para sacarla, que yo también tengo esperanzas de que Argentina se puede levantar, me lo ha confirmado con lo que dice, pero esto va a requerir muchos años. ¿Se escucha o se perdió? Ahí está, ¿volvió? ¿Me escuchás? Ahí volvió. Ahí está, ahí volvió. Sí. No me fui, estoy acá, pero internet, viste cómo es, ¿no? Sí. Una cuestión que yo vi con las elecciones fue, Macri o Fernández, no votemos al Centurión porque Centurión va a perder. Yo dije, no importa que aunque pierda, los comunistas votan al comunista aunque saben que van a perder, porque tienen un plan. Los comunistas tienen una estrategia. Los comunistas siempre te meten representantes en diputados, te meten ahí en el Senado, y ese es el camino que hay que seguir de a poco. ¿Cómo convencer al argentino de que hay un plan a largo plazo y que es un plan que muchas veces no lo vamos a ver nosotros, tal vez lo vean nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cómo cambiar esa mentalidad, yo creo, de triunfalismo inmediato que muchas veces se ha impregnado en nuestra gente? Sí, vos primero hablabas del argentino y el caos, ¿no? Cuando fuimos un país que fue un ejemplo de organización. Y de organicidad, digamos, ¿no? Pero 40 años de catástrofe nos han creado estos ADN casi en una generación y media. Ahora, yo lo que digo es, esto va a pasar. Se enojen los argentinos o no se enojen los argentinos. Yo les digo, cuando hacemos el análisis del 2019, yo les digo, muchachos, la acción francesa con Le Pen, en su primera elección, ¿me escuchás, Pablo? Sí, estoy hablando bien. Solo. No escucho. En su primera elección, hace más de 15 años, sacó menos del 1% de los votos. En la última elección de Francia, su sobrina casi es presidente de Francia. Claro. Pero fue un trabajo de mucho tiempo, un trabajo político, que tuvo un primer ariete,
que fue Le Pen, que era el hijo de Francia, y qué sé yo, que hablaba en su época de cosas que nadie hablaba, y a los 12, 13, 14 años tuvo un proceso electoral muy exitoso y un posicionamiento muy exitoso. Vox en España, en su primera elección, sacó 68.000 votos. Hace 5 años, o 5, un poquito menos. Sí, Claro, 5 años. Nosotros el año pasado, en el voto definitivo, sacamos 820.000 votos. Entonces digo, los argentinos, con el caos que va a venir, los argentinos que se empiezan a dar cuenta que dentro de este orden y de este modelo político no hay salida, solos se van a dar cuenta que hay una salida. Ahora, como yo siempre les digo, mi proyecto es la Argentina, no soy yo. Si el proyecto fuera yo, mi proyecto personal fuera yo, mi persona, como político, yo el año pasado hubiera gambeteado la oportunidad y hubiera sido diputado nacional para hacerme conocer y ser conocido en el ámbito de los programas de chisme de la tarde y todo lo que ya sabemos que nos trajo hasta acá. Ahora, como yo no soy el proyecto, mi proyecto está arriba mío, que es fundar un partido que tenga capacidad de representar a los millones de argentinos que votan tapándose la nariz. Yo creo que eso va a tener un impacto enorme. Y seguramente yo no lo voy a ver, ni yo voy a ser el beneficiario de eso, pero gente más joven que yo, gente más preparada que yo, va con los planes ya hechos, con una capilaridad enorme a nivel político, a nivel país, con una en la Cámara de Senadores, va a poder transformar la Argentina. Esto es así. Ahora, si nosotros todos queremos ver y queremos ser nosotros los protagonistas del cambio y del éxito, esto es imposible, digamos. claro. Argentina se hizo como gran país en una generación y media, y eso es lo que va a tardar la Argentina, una generación en remontar de nuevo su ciclo histórico. Claro. No, ciertamente. Estaba viendo aquí si podía remover que me pedían. Otro tema que a mí me parece urgente en la Argentina es la cuestión de la educación. ¿Cómo reformamos la educación en Argentina? Y esta es una pregunta que me la hago día y noche porque mucha gente me contacta y me pregunta qué hacemos. Mucha gente me dice, es terrible la educación estatal, pero no tenemos otra opción o no tenemos el dinero para enviarlos a una privada o no tenemos el conocimiento tal vez como familia para educar a nuestros hijos en la casa porque me lo prohíbe el Estado, el tema de homeschooling, por ejemplo, que es tan común en Estados Unidos, es tan común aquí en Canadá. ¿Cómo reformamos en un proyecto de gobierno una educación que nuevamente está tomada por sindicatos que son totalmente de izquierda, que están centrados en la educación sexual con ideología de género, que están centrados en un proyecto posmodernista de lavado de cerebro de nuestra juventud, de victimización y demás? ¿Qué se podría hacer en una cuestión así al respecto? Pero eso es la herramienta que usan, porque ni siquiera son ideólogos de eso, ¿eh? Claro. Son ideólogos de su propio negocio, de meter cargos, de meter funcionarios, de meter de tener contratos. Es un negocio el que tienen. Entonces, la reforma de la educación argentina, cada vez que hablamos de la reforma de la educación argentina, siempre vamos a discutir los planes de estudio, ¿no? Y yo creo que antes de los planes de estudio hay que estudiar las estructuras, porque vos tenés que poner el mejor plan de estudio si la estructura que tenés de catastrófica no te sirve de nada. Ahí hay que revisar dos paradigmas perversos que destruyeron la educación en Argentina. Primero, la Ley de Educación Nacional del 94, donde se destripó el viejo modelo educativo que había hecho de Argentina el primer país del mundo en derrotar definitivamente el analfabetismo. Cuando el Estado Nacional, por la Ley del 94, le revolea la educación a lo primero que garantiza es inequidad, porque se asegura que un chico del medio del monte en Formosa no va a tener la misma educación que un chico en Buenos Aires. Primero que ahí se distribuyó, disfrazado de federalismo, fue un enorme nivel de inequidad. La evolución de esto, el único capital estratégico que tiene una nación de acá a su futuro, ¿cuál es? El capital humano. Es el cerebro y el corazón de la gente. Lo que la gente es capaz de pensar y hacer y lo que la gente es capaz de sentir. No hay otro. Ni los recursos naturales, ni el petróleo, ni el gas, eso se compra. Si vos tenés cerebro, materia gris en un país, todo el resto lo comprás. Entonces, eso es un recurso de la nación, no es un recurso de las provincias.
ese capital humano. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con este revoleo de la educación? Y transformó que en muchas provincias argentinas, mal que les pese a los habitantes de esas provincias, el secretario de Educación o el ministro de Educación de esa provincia es el sindicalista que lo ayudó a las elecciones haciendo que los maestros voten. No es una experta en educación, no es una persona que sabe de educación. Muchos de ellos ni siquiera han sido educadores, han sido personal de maestranza. Entonces, primer tema, es ese tema de la ley del 94 y la educación nacional. Segundo tema que vos señalabas, los 154 sindicatos, forma caótica manejando la educación de los niños argentinos. En la provincia de Buenos Aires, cada 10 sueldos de docentes que se pagan, solamente 4 están en las aulas. Los otros 6 están o en puestos administrativos o están en su casa. Pero además, la otra punta de la cuenta es que Argentina tiene la mejor ecuación del mundo en relación alumno-docente, 1 por 8. Suecia, Noruega debe tener 1 por 20, 30, y así sucede. Porque de cada 10 Canadá tiene 1 por 30, 4 para solamente darte un están en ejemplo el claro. aula. Bueno, ahí tenés. Y tiene una educación. Y el 2% debes tener 1 para gasto corriente y 1 de inversión. Con 2% de gasto aplicado a la educación no podés aplicar tecnología, no podés educar a los docentes, no podés generar infraestructura educativa, no tenés ninguna capacidad de inversión. Con lo cual lo que venís haciendo es sostener escuelas que se caen a pedazos, es que pagar sueldo. Además malos. Entonces, esta ecuación hay que sacar a los sindicatos como factor de poder en la educación, porque además la ecuación es cula. Vos fíjate, Pablo, en la Argentina hemos transformado el tema de la defensa de los trabajadores en una cosa insólita. El trabajador estatal es un trabajador que depende, que le paga el sueldo su conciudadano que paga un impuesto. Ahora, ese funcionario estatal cuando hace paro, no le hace paro a la patronal, le hace paro al conciudadano que le paga el sueldo con su trabajo y con sus impuestos. Entonces, cuando el Estado tiene un conflicto gremial, por ejemplo, con los docentes estatales, el Estado es juez y parte, porque es parte como empleador, pero es juez porque termina de alguna manera dirimiendo el problema. Entonces, es un absurdo esto. Es un absurdo que lo único que encubre es una gestión de poder mafioso que, mirá, ¿cuándo fue el anteaño pasado? Salió la corrupción que descubrieron en Punta del Este, una chacra fenomenal, y millones, no me acuerdo ni del nombre, de un dirigente gremial que ni siquiera era dirigente docente, era del personal de maestranza. Entonces, el nivel de corrupción que se genera esto es monumental. Entonces, vos de alguna manera, reviendo esos dos paradigmas y modificando esos dos paradigmas de la ley del 94 y en la inserción de los sindicatos en la educación, en 4 años cambió la educación en Argentina. No te quepa duda. Calificás a los docentes, los llamás a concursos, los evaluás, les das cursos de capacitación, podés aplicar tecnología, podés hacer un montón de cosas. Sí. Marcelo Balcedo se llamaba el sindicalista que le encontraron de Balcedo. todo en Punta del Este. Sí. No, pero realmente yo creo que también hay que prestarle muchísima atención al tema de la educación. Una movida, por ejemplo, que hizo Trump interesante en los Estados Unidos es el sistema de voucher. Para los que no conozcan el sistema de voucher, simplemente el Estado, él pidió un reporte y dijo, bueno, por niño están gastando $20.000 al año. Si yo a esa familia le doy la mitad, lo podrían enviar a un colegio privado, generalmente un colegio católico, evangélico, lo que sea. Y de esa manera descomprimió la escuela pública en los Estados Unidos. La escuela pública en los Estados Unidos es terrible, la educación, es como la de la Argentina, especialmente en los lugares más humildes y demás.
Y una de las cosas que resultaron de esto es que por primera vez muchas familias en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen la posibilidad de enviar a los hijos a una buena escuela. ¿Por qué? Porque el Estado les subsidia la educación y el Estado le sale muchísimo más barato. Y entonces, de esa manera le ha quitado el negocio a los sindicatos, lo que pasó en Estados Unidos. Sí, esa es una forma de desarmar el esquema de poder sindical, ese es uno de los métodos. Juan José, Pero se está ahí acabando tenés... el tiempo. Sí, Sí, nos sí. quedan 80 segundos. Bueno, nada, Pablo, se me fue volando, creí que habíamos hecho 10 minutos de charla. Eh, Muy agradecido, espero que podamos repetir esta charla alguna otra vez. Te quedó por contarme cómo estás viviendo vos la pandemia, qué es lo que estás viendo en todos tus recorridos digitales por todo el mundo con el tema de la pandemia. Así que bueno, espero que podamos repetir la charla. No, tenemos que hacerlo. Bueno, yo por el hecho de mis viajes y demás, creo que tengo contactos en prácticamente todos los países, bueno, todos los países de Latinoamérica, la mayoría de Europa y algún que otro país por ahí. Pero realmente fue un gusto enorme. Realmente me gustó mucho la conversación, especialmente y a mí me parece importantísimo tener ideas claras. A la gente hay que transmitirle en un momento de caos como el que estamos viviendo, ideas claras como las que transmitió durante esta charla, con una propuesta realista, con esperanza también, porque en Argentina hay mucha desesperanza, mucho miedo, mucho temor. Así que gracias enormes por este tiempito que tuvimos aquí conversando. Un placer, Pablo, y bueno, un abrazo a todos tus oyentes que están ahí, todos tus participantes. Y yo lo que les quiero decir es, Argentina tiene como futuro ser un gran país para nuestros nietos. Si logramos, Argentina tiene recursos humanos de primer nivel, tiene Se recursos acaba ahí. naturales, tiene Sí. territorio, tiene suelo.